Saludos amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro programa El Debate de la Semana. Soy Miguel Guerrero y estoy encantadísimo nuevamente de estar con ustedes en sus hogares. En la noche de hoy tengo un tema sumamente importante para el presente y el futuro de la República Dominicana, porque se trata de algo de mucha trascendencia. Las Naciones Unidas han anunciado la posibilidad casi segura de instalar una fuerza multinacional de soldados encabezados por el ejército de Kenia, un país del África Oriental con costas en el Océano Índico, y a la cual se sumarían otros soldados de otros países africanos e incluso soldados de países del Caribe para tratar de pacificar Haití. El tema de esta noche es: ¿conviene realmente a la República Dominicana la presencia de una fuerza militar extranjera liderada por un país africano? Y para ello contamos con la muy grata y honrosa presencia de expertos en la materia, la licenciada Josefina Reynoso, quien es abogada y experta en seguridad social, el doctor Fernando Pérez Memén, quien es vicepresidente de la Academia Dominicana de la Historia, conocedor del tema y quien además es periodista, escritor y diplomático, y el licenciado Daniel Pou, quien es un conocido politólogo y experto en materia de seguridad. Buenas noches, damas, buenas noches, caballeros, gracias por estar con nosotros. ¿Conviene realmente la presencia de esos militares? ¿Esa es la solución que se busca más adecuada para resolver el problema de la crisis haitiana? Bueno, muy buenas noches a todos los que están aquí, a todos los que nos están escuchando y que nos comparten hoy en la noche con usted. Yo pienso que desde mi punto de vista, República Dominicana ha estado solicitando desde hace muchos años la intervención de Haití. El ingrediente diferente es que quien lideraría la intervención sería un país de África. Y ahí está la diferencia. Sí, que entiendo que necesitamos que ya Haití tenga un componente militar que pueda estabilizar la paz social, reducir la cantidad de armas y volver a este país a las riendas de una gobernabilidad y una gobernanza democrática. Doctor Pérez Memén. Yo estoy de acuerdo, pero también con con cierto elemento a tomar en cuenta. Y es que el país se enfoque a fortalecer más la frontera, a crear justamente junto con ese muro, esa muralla que se está construyendo, que debe acelerarse. También crear una muralla humana en favor de la dominicanidad. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero significar lo siguiente, que hay un flujo migratorio constante. Primero, de dominicanos hacia las ciudades con mayor dinámica económica. Del propio territorio dominicano. En el propio territorio hay una migración interna muy activa, muy dinámica, muy perseverante. Por falta de oportunidades. Por falta de oportunidades en esas pequeñas localidades y localidades medias. Y por consiguiente, yo entiendo que se debe crear, repito, una muralla humana de dominicanos y familias dominicanas que entiendan que su destino está ahí, que no le dejen el espacio vital dominicano precisamente a haitianos. Sí, porque el vacío lo llenan los inmigrantes. Exacto. Entonces, ¿cómo? Con un plan de desarrollo serio, integral, donde haya educación, donde haya salud, donde haya empleo, tanto en la parte agrícola y ganadera, pero también la parte manufacturera, de suerte y manera que no haya motivación para empujar ese movimiento migratorio que se tiene varios años, y a fin de que entiendan que su destino está ahí y que ese destino tienen que cumplirlo poniendo como un antemural de dignidad dominicana
y de conciencia dominicana, a fin de que entonces no le cedan más espacios a dominicanos, porque hay comunidades, tanto en la frontera norte como sur, donde nosotros no encontramos un solo dominicano, sino haitianos. De modo pues que, repito, una muralla humana es importantísima. Bien, doctor Pou. Sí, muchas gracias, Miguel, por haberme invitado de nuevo a este programa, que es casi mío también, al igual que tuyo. Mira, hay un placer estar aquí con Josefina Reynoso Chicón, quien es para mí una entrañable amiga, como alguien del propio seno de mi familia, y al doctor Pérez Nemea, que lo conozco de que yo era estudiante en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Mira, este es un tema importante. Quiero contextualizar un poco lo que voy a exponer. Yo siempre he dicho que lo que parte sin una visión de proyecto podría ser que, y lo más seguro que es que se produzca, es el fracaso. Hay un concepto que el doctor Pérez Nemén utilizó, integral. Creo que una fuerza militar no va a resolver el problema de Haití. Y ellos tuvieron la minutad ahí como 15 años y eso fue un disparate. Cuando se fueron, las cosas quedaron peor que cuando llegaron. Correcto. Entonces, yo en algún momento propuse un fideicomiso de 50 años de una fuerza internacional en Haití. Me satanizaron, me hablaron de que Haití tenía derecho a darse su propio destino. El problema está que para eso tiene que existir en las élites del pueblo haitiano Un compromiso. Un compromiso con un proyecto de nación, no con un proyecto económico corporativo en función de los intereses de ellos. Eso es lo primero. Pero como no existe esa condición, yo creo que esta fuerza multinacional podría ser una buena cabeza de playa, primero para deshiervar el terreno que está lleno de maleza, de pajón y de todas esas cosas. Por algún lado hay que empezar. O sea, ningún proyecto se puede llevar en Haití, puede dar el primer paso, se puede iniciar en las condiciones actuales, donde el Estado prácticamente es un ente etéreo y donde el territorio está en manos del que más poder de fuego tiene. Pero la presencia de tropas extranjeras en Haití no solamente provocó, ha agravado la situación, sino que llegó a producir o a generar una crisis o una epidemia de cólera como muy pocos países han visto en esta zona. Lo que sucede está que la mayoría de la gente no sabe que esas fuerzas multinacionales son un gran negocio para los gobiernos que aportan soldados. Cada tanque de guerra paga una cuota mensual. Cada camioneta artillada paga una cuota mensual, hay que pagarle a los soldados, hay que mandarle manutención a la familia de los soldados en los países de origen. Y es un gran negocio. República Dominicana no ha entrado en ese negocio, a pesar de que en un momento en las Fuerzas Armadas Dominicanas se acarició la idea. Porque así es que se han ido renovando una gran parte de los ejércitos de América Latina, aportando hombres a esas fuerzas multinacionales. Pero vamos al tema de Haití. Hay que tener claro qué van a hacer esas fuerzas. Eso es lo primero. Lo primero es lograr reconquistar el dominio del territorio. Y luego, tiene que haber una fuerza que no es militar, una fuerza política que coadyuve a reconstruir la institucionalidad de Haití. Ahora, los temores que yo veo, ¿no?, que observo, es que esa fuerza va a ser aposentada en Haití con una misión única, crear, pacificar el país. Y de la única manera que se pacifique ese país es venciendo a las bandas armadas que tienen el control casi absoluto del territorio haitiano, incluyendo la capital.
Puerto Príncipe, donde aparentemente tienen mayor dominio de toda la vida de esa ciudad. Evidentemente, las bandas armadas no van a ceder su territorio, eso podría crear confrontaciones bélicas. No, Y la violencia inevitable, inevitable. Y esa violencia puede generar, que es lo que me preocupa, una nueva y mayor oleada de inmigrantes hacia esta parte de la isla, que es la única posibilidad que tienen de huir de la violencia en Haití. Entonces yo creo que eso podría agravar el problema. Sin embargo, yo pienso que en estos momentos tenemos que estabilizar Haití. O sea, Haití está inestable, no tiene un gobierno, su estado está desquebrajado. No hay control del territorio. Las bandas se han apropiado, son quienes llevan la voz cantante. Entonces es momento de estabilizarlo para poderlo llevar de nuevo al terreno de la democracia. Una vez podamos tener el terreno de la democracia, pues entonces podrán hacerse elecciones y podrá reconstruirse el país. Si bien es cierto que existe la posibilidad de que esas bandas se enfrenten con los posibles miembros militares de este nuevo ejército de la MINUSTAH, no es menos cierto que ellos tienen el control y el manejo de estabilización de paz. Según tengo entendido, Kenia ha participado en 40 misiones de paz a lo largo de unos más o menos unos 30, 40 años. Y ha participado no solamente en África, sino también en otros países de la región de América Latina. Tienen todavía problemas con Somalia y tienen todavía problemas con muchísimas etnias que viven en Kenia. Sí, así es. Y entonces no parece la mejor propuesta. Sin embargo, dentro de su territorio está la primera escuela de la región de África para el restablecimiento de paz, y han aportado 55,000 soldados en toda la MINUSTAH que han estado en pacificaciones de paz. O sea, que ellos tienen una experiencia en este tema. Sin embargo, tampoco van a participar solos. Están ahora mismo aportando 1,000 efectivos. Barbuda está aportando 500, pero todavía la resolución no ha pasado de Naciones Unidas. Y la MINUSTAH en la anterior participaron 7,000. O sea que se espera que aumente la cantidad de efectivos. Todos esos países tienen una doctrina militar diferente. Claro no me imagino un ejército o un líder comandando tropas de tantos países diferentes que tienen propósitos quizás diferentes. Pero de todas maneras, ¿no hubiese sido mejor solución fortalecer la frontera dominicana, crear un mecanismo de control? Porque el problema que yo veo es que en el país ni siquiera se cuentan los inmigrantes, porque no pasan por un solo paso de control. No se contabiliza, no se mencionan los nombres, nadie sabe cuántos entran, ni quiénes son los que entran. Precisamente porque nuestra frontera es súper porosa. Muy porosa. Entonces, al ser porosa, no solamente entran por los puntos de migración, tienen la posibilidad de entrar por cualquier parte de la frontera. Si bien es cierto que tenemos que fortalecer nuestra frontera, porque es la parte que le corresponde a República Dominicana, no es menos cierto que la comunidad internacional tiene la obligación de responder a un problema que está pasando en Haití. O sea, yo entiendo que sí, que es importante que la comunidad internacional se dé cuenta de que el problema no es solamente de República Dominicana, sino que también ellos tienen que ser parte. Si yo fuera un funcionario de Naciones Unidas, yo diría, bueno, ¿por qué el presidente dominicano insiste tanto en una fuerza? Y esa insistencia no viene de la propia Haití, que es el que está sufriendo la crisis, ¿no? Es difícil explicarlo. Bueno, yo entiendo que también como jefe del Estado dominicano, con una tradición, digamos, de un movimiento migratorio de largo tiempo. Por ejemplo, el primer censo científico que se hace del 1920, durante la dominación americana aquí, la intervención americana del 16, ¿verdad?, hasta el 24.
¿sabe cuánto contabiliza? 28.548 haitianos. Aquí en República Dominicana. Hoy se habla, algunos de 2 millones, otros de 3 millones y otros hasta de 4 millones. ¿Quién sabe si no hay todavía más? Entonces la situación es bastante seria, es una también presión fuerte hacia los jefes de Estado y los funcionarios que tienen que ver con la parte también migratoria, porque es un fenómeno migratorio que se ha salido mucho del cauce. Ahora, el futuro de las relaciones bilaterales, ¿qué es lo que quedará pendiente y que dependerá ese futuro de lo que ocurra ahora con la presencia militar? ¿Convendría al país haber sido el promotor de esa intervención que, como quiera que sea, es una violación del territorio de una nación libre, ¿no? La primera nación surgida en el continente americano, después de Estados Unidos, por supuesto. Sí, sí. Bueno, yo particularmente creo que el pueblo haitiano agradecerá esa solicitud que ha hecho la República Dominicana en todos los foros donde se ha tratado el tema de Haití, y aparte de que República Dominicana ha incrustado en muchos foros, en muchos escenarios internacionales el tema de Haití frente a una apatía, podríamos decir, casi cómplice con las élites haitianas de sectores articulados de América Latina y de otras latitudes, de Estados Unidos, de Francia, etcétera, con las élites haitianas, porque para las élites haitianas Haití es un coto de casa, no es una nación. Exacto. O sea, mira, lo primero que tiene que establecer la fuerza multinacional es un registro obligatorio de todos los ciudadanos en Haití. Eso es lo primero. O sea, tú no puedes decir cuántos somos, qué edades tienen, qué potencialidades tienen. Pero esa tarea se podría cumplir una vez sea pacificado Haití, ¿no? Claro, pero por eso que yo digo, lo primero es pacificar. La pacificación. Y luego determinar quiénes y cuántos son los haitianos y en qué edades están, qué sexo tiene. Porque a partir de ahí tú sí puedes empezar a instalar, acariciar una estrategia integral de desarrollo, como dice el profesor Pérez Nemé. Porque en función de los grupos etarios, de los sexos, etcétera, de las poblaciones, densidades de poblaciones esparcidas por todo el territorio, porque Haití tiene sectores superpoblados, pero también tiene sectores prácticamente deshabitados. Entonces, ¿qué hay que hacer para empezar a lograr un equilibrio en términos de densidad de población? Que todas esas cosas son importantes porque esos desequilibrios generan desigualdad y dificultan el desarrollo. Por supuesto. Entonces, eso, porque yo digo, con fuerzas militares solo no se va a resolver el problema. ¿Tú no sabes por qué? Porque las fuerzas militares no van a pasarse ahí el resto de su vida. Entonces, desde que evacúen el territorio vuelvan a lo mismo. Y lo de la MINUSTAH lo demostró. ¿Oíste? No se puede volver a cometer el error. De hecho, ahora mismo es importante, sumamente importante, que se evalúe de una manera concienzuda cuál fue el papel de la MINUSTAH, qué no hizo la MINUSTAH que debió de hacer. Pero esa fuerza militar y que va a tener que llegar a un nivel donde los ribetes de directrices administrativas también tendrán que ser tomados por esa ocupación. Bien, la importancia de la presencia futura, muy próxima, de fuerzas extranjeras para pacificar Haití. Y el tema de hoy es, ¿conviene al país esa presencia militar en el vecino estado? Ahora, evidentemente, cualquiera que sea el resultado de la presencia de esa fuerza multinacional en el vecino estado haitiano, Haití seguirá siendo un país. No importa cuántos sean sus problemas y cuán difícil sea la solución de sus problemas. Mi pregunta es la siguiente: ¿cómo quedará después de todo esto las relaciones bilaterales entre nuestros dos países? Porque ese es uno de los grandes problemas que confrontamos nosotros, ¿no? Con una frontera difícil de controlar. Claro, claro.
Hace un momentito usted estaba comentando y preguntó cómo se sentirá Haití siendo nosotros el portavoz de la realidad que está viviendo y cómo nosotros como país hemos estado presentando esta situación a nivel internacional. Yo pienso que si bien es cierto a quien más le conviene todo esto es a Haití, no es menos cierto que también a la República Dominicana, porque en la medida en que Haití fortalece su democracia, nosotros fortalecemos también la nuestra. Pero fortalecer la democracia en un país donde nunca ha existido. Hay que comenzar a trabajar. Ese es el gran... Si se estabiliza, yo quiero volver a repetir esta palabra, si se estabiliza el país, si se logra fortalecer las instituciones, si se logra restablecer un gobierno y un Congreso, entonces esa es la parte fundamental, porque usted también comentó hace un rato de que salió la MINUSTAH hace ya un tiempo y volvió a Haití y se quedó peor. Lo que tiene que fortalecer esta nueva intervención, si se realiza, porque todavía no se ha concretizado esta, es que se establezca como prioridad el restablecimiento democrático e institucional de Haití, fortalecer esta parte, para que luego entonces puedan salir y ellos puedan seguir solos. Bueno, lo primero que hay que hacer es lo que yo mencionaba, un registro civil, porque usted sin ciudadanos no puede crear democracia. Porque lamentablemente creo que el registro civil en Haití no alcanza ni siquiera el 40% de la población. O sea, los haitianos son indocumentados en su propia nación. Claro, ciertamente. Entonces, hay que empezar por ahí, un registro civil. Quizás un censo. ¿Se tiene una idea por experiencia en otros países de cuánto tiempo le permitirá, en qué tiempo esa fuerza multilateral o multinacional podrá cumplir la misión que se le ha asignado en Haití o que se le va a asignar en Haití? La primera misión es la pacificación. Sí, pero El basada en la experiencia de otros países, en situaciones prácticamente similares, ¿qué tiempo tardaría esa fuerza en lograr su objetivo? Algunos 2 años y pico. Wow. Yo pienso creo que no hay un ejemplo similar a Haití. O sea, Sí. Haití es un ejemplo excepcional dentro de lo que es la región. No hay otro país que esté único. bajo las condiciones Claro. en que está Haití en estos momentos. O sea que yo diría que quizás más de 2 años. Sí, yo pienso que se requiere en el caso dominicano, tomando en cuenta la historia de Haití, que comenzando desde la época de la colonia francesa, siguiendo todas las luchas que tuvo Haití para lograr su independencia. Y luego justamente la tendencia en los diversos grupos, hace un rato que decía, que he registrado 53 lenguas distintas en Haití. O sea que entre ellos mismos... Sí, no va a se ser difícil entienden. el entendimiento. Entonces se requiere, por tanto, un largo proceso, conjuntamente con esa parte de pacificación. Si Haití real y efectivamente está ya en actitud y cuándo para poder asimilar lo que es la vida democrática. Bien, hemos estado conversando en el debate de la semana sobre la futura o muy próxima presencia de fuerzas multinacionales en Haití con el propósito principal y exclusivo, si se quiere, de pacificar esa nación. Le damos la bienvenida al programa al licenciado Yasser Román, que es un experto en asuntos, en temas internacionales. Fue durante los primeros 2 años de esta administración viceministro de Relaciones Exteriores y hoy ostenta el cargo de embajador. ¿Cuál es su opinión sobre el caso? ¿Conviene en la República Dominicana la presencia de esas fuerzas en el vecino estado? 100%. Lo que conviene más que eso es que se vea más allá de lo que es lo urgente y tomar en cuenta lo importante, porque cualquier conversación sobre Haití tiene que comenzar por el hecho de su pacificación. Creo que aquí nadie difiere de eso, más aún teniendo expertos en seguridad aquí mismo en este panel. El gran problema ha sido que las 4 intervenciones previas que vio Haití
fueron todas pensando únicamente en ese aspecto del problema. Por ejemplo, la MINUSTA 2004 a 2017 se enfocó en desarticular las bandas, que yo no pudiera decir aquí que fueron únicamente hechura de Jean-Bertrand Aristide, pero él desde luego las aprovechó después de que desarticula lo que eran las fuerzas militares en 1994. Eran incluso la base política de los Lavalas en su momento, y René Préval le dedicó muchas fuerzas a romper lo que era ese nivel de dominio, y por eso tuvo cierto nivel de estabilidad. Ahora, las causas raíz de lo que está pasando en Haití es la ausencia de una institucionalidad sostenible, creíble y lógica. ¿Y por qué utilizo esas tres palabras? Haití, de manera inmediata, posterior a la caída de las dictaduras de la familia Duvalier y el proceso postraumático del 87 hasta el 91, quiso aplicar una democracia occidental sin que el proceso los llevara hacia ello. Haití Sin tiene un ningún semipresidencialismo. antecedente cultural Claro. sobre la democracia. Uno por uno, veamos toda América Latina, veamos incluso Asia. Por ejemplo, cuando uno piensa en Corea del Sur, uno piensa, wow, qué democracia tan sólida. Pero Corea del Sur pasó de una larga dictadura a un proceso de transición. Cuando vemos, por ejemplo, Chile, con todos sus retos, wow, qué democracia tan respetuosa la chilena. Pero fue un proceso de transición también. Claro. Haití quiso saltar a algo para lo cual no estaban preparados, porque aquí lo hemos hablado varias veces. ¿Cómo es el semipresidencialismo? Hay un presidente que es jefe de Estado y gobierno, delega el gobierno en el primer ministro, pero el primer ministro tiene que ser aprobado por el legislativo. Eso a los franceses les funciona. Y uno recordará que en los años 80, cuando presidía François Mitterrand, él tenía como primer ministro a Jacques Chirac, que era el líder de la oposición, y tenían lo que se llamaba cohabitación. El tema es que en Haití eso no ha funcionado. Han tenido 17 primeros ministros en los últimos 20 años, y eso fue parte de lo que aceleró la situación que se vio antes del magnicidio contra Jovenel Moïse, que fue la disolución del Parlamento, que ya lo había hecho René Préval, pero ¿cuál es la diferencia? Que a Préval no lo mataron y a Moïse sí, entonces ahora hay un vacío total de poder. Desde luego, nada de esto estaría en una situación tan terrible, de no ser por la violencia, pero si hubiesen tenido por lo menos una mínima institucionalidad que fuese creciendo, la situación de hoy en día fuera más manejable. Pero correspondía a la República Dominicana auspiciar o promover la creación de esa fuerza. ¿No era una decisión que le correspondería a los haitianos? Bueno, es que yo pienso que ellos no pueden ser juez y parte. Primero no hay, tal y como dice nuestro colega acá, no hay hay un vacío institucional, hay un vacío de Estado y un vacío de poder. Incluso a mí me preocupa es que ¿quién va a aceptar que esas fuerzas pacificadoras entren si no existe un gobierno? Entonces, esto es lo primero que tiene que haber, que Haití acepte que lo pacifican, pero ¿a quién se lo van a proponer? No hay un Congreso. Entonces, es una de las cosas. Ahora, todas las fuerzas interventoras. Hay un detalle, Miguel, aprovechar lo que dice Josefina. Si tú miras el origen de esas bandas, te vas a dar cuenta porque en Haití no es posible ponerse de acuerdo por sobre las bandas sin un factor externo que sea el que le ponga el valladar a las bandas. Porque es que tienen su origen en la misma lucha económica de los diferentes grupos que en Haití llegaron a conformar sus pequeños ejércitos para poder garantizarse sus negocios, sus empresas. Ahora, toda fuerza militar que entra en otro territorio, en otro país, entra en son de guerra, evidentemente, y es posible que encuentre resistencia desde un mismo inicio. Yo tengo miedo, o me preocupa la posibilidad de que eso desencadene una serie de acontecimientos que tengan una repercusión política e incluso en la zona fronteriza de la República Claro. Dominicana. Es que va a llegar un momento. Es el costo. Sí, pero es que va a llegar un momento en que si no se controla, la situación va a ir en aumento y va a ser peor. ¿Quién va a controlar Haití? ¿Quién va a controlar esas bandas? Miguel, Tiene que es hacerse mejor ahora. que nosotros tengamos que coger 15.000 hombres y pasar la frontera para aquel lado. Y nosotros no debemos Pero intervenir. está preparado el país militarmente y en otro sentido para una eventualidad de esa naturaleza. El tema es que esa eventualidad sería mucho menor con una intervención extranjera que ya la han tenido en 4 ocasiones
a lo largo de la historia que si no hay ese tipo de factor disuasivo. Sí. Ahora, como usted bien menciona, siempre hay respuestas, incluso caldeadas. Por ejemplo, esto no fue una intervención militar, pero recordarán todos ustedes la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, que llevó presos a una cantidad de figuras acusadas de corrupción, pero levantó el sentimiento nacionalista porque entendía que era una injerencia muy grande y eventualmente la sacaron. La diferencia es que Guatemala sí tiene un estado muy golpeado, pero un estado. En el caso haitiano, yo tuve la oportunidad de conocer a Mariano Fernández, ex canciller chileno y que fue jefe de la MINUSTA. Él fue el que reemplazó a Edmond Mulet. Lo conocí porque él era muy cercano con el Partido Reformista en su momento, Demócrata Cristiano. Y él nos contaba la anécdota de que en una ocasión había un niño que generalmente iba a limpiarle los zapatos a los militares. O sea, se buscaba su dinerito con monedas extranjeras y demás. Hasta que después dejaron de verlo y preguntaron qué había pasado con el niño. Y supieron que fue que le dieron una golpiza tremenda, entendiendo que él era un asociado de los invasores. Así que desde luego, quienes piensan que esto va a ser pacífico y tranquilo y que llegan y ya, no conocen lo que es el sentimiento nacionalista de cualquier nación, mucho menos la más antigua de América Latina. Pero es un precio a pagar, como bien Pero menciona. la pregunta es, ¿estamos preparados o nos estamos preparando para esa situación que indiscutiblemente podría darse? Yo pienso que real y efectivamente no estamos preparados. Y por eso vuelvo a mi intervención inicial. Es necesario un plan serio, fronterizo, que implique un proyecto de desarrollo integral que permita crear esa muralla humana. Porque si no, seguiremos con este gran problema en crecimiento, una migración ya casi salida de control que hay que detener y regularizar. ¿Se fijan? El papel dominicano. Las Fuerzas ¿El Armadas, papel dominicano se detiene con la intervención de esa fuerza? No puede. No puede. De Por ninguna supuesto que manera. no. Al contrario, por supuesto, el que no. papel dominicano tiene que fortalecerse. ¿En qué sentido? Primero, en el sentido de hacer un trabajo de vigilancia estricta Exacto. en la frontera. Lo segundo, lograr constituir elementos de amortización en la frontera. Los elementos de amortización en términos de políticos militares pueden ser muy variados de acuerdo a las necesidades que se presenten. Y el otro aspecto es que nosotros tenemos que establecer una coordinación con las fuerzas de ocupación. ¿Por qué? Porque Haití no es una isla. Haití comparte con nosotros una frontera de 300 y pico de kilómetros y esa frontera 360. es indiscutiblemente un elemento de presión que va a gravitar sobre República Dominicana. Una posibilidad, no del todo improbable. Se aumenta el clima de violencia por la confrontación entre las fuerzas con las bandas y se produce como consecuencia de ello una nueva oleada masiva de refugiados o de inmigrantes queriendo encontrar tranquilidad y seguridad en el territorio dominicano. ¿Cuál es el papel que en esa eventualidad, que no quiero anticiparme, pero no del todo improbable, cuál sería la actitud que debe asumir el papel, el país, frente a ella? Yo tengo una propuesta, la propuesta del sándwich. Como de la frontera, de un lado va a tener a República Dominicana, las fuerzas militares y policiales de República Dominicana. En torno a la frontera dominico-haitiana se puede construir una suerte de cordón de seguridad, de campamentos del lado haitiano y de aquel lado que la proteja por la fuerza multinacional. Y nosotros no tenemos que traerlos a ellos para acá. Lo que sí podemos apoyar es el flujo logístico que se va a necesitar para poder alimentar. Pero si esa masa gigantesca, que quizás como nunca se ha visto, en un momento intenta penetrar, ¿qué hacemos? ¿La detenemos o lo impedimos? Pero es que pasaría lo contrario. Aquí sí tengo que hablar como ex viceministro para Asuntos Consulares y Migratorios, viendo esos flujos. Ahora mismo en Haití, el año pasado había un secuestro cada 11 horas. Ahora mismo un secuestro cada 6 horas. Entonces, eso ha causado que una cantidad de personas, incluso pudientes,
para escapar la inseguridad tan rampante se comiencen a establecer en República Dominicana. Sí. Eso anteriormente no pasaba. Es una espada de doble filo. Por un lado, algunos lo ven positivo porque piensan, bueno, están trayendo su dinero para acá y están gastando acá. Pero entonces los pocos creadores de empleo, al salir huyendo, están condenando a mayor miseria a los que se quedan, y eso sí genera una ola mayor. Ahora, cuando prime seguridad, que es lo que pasaría con una fuerza interventora, yo me la juego y digo que va a disminuir. Pero aquí el se ha flujo. dicho que eso tardaría 2 años. 2 2 años años. Ahora- para estabilizar lo que sería Do- el Estado 2 haitiano, años, 2 más años o y menos. medio, sí. Sin embargo, hay algo importante. República Dominicana tiene unas Fuerzas Armadas muy sólidas. Las Fuerzas Armadas desde ya hace muchos años han tenido y han creado proyectos y planes para cualquier problema que pueda ocurrir en la frontera de República Pero afortunadamente Dominicana. sin experiencia de guerra. Y digo afortunadamente. Gracias a Dios, pero además de eso también debemos saber dónde se va a establecer esta fuerza de paz. Y independientemente de dónde se establezca, obligatoriamente nosotros tenemos que brindarle la apertura para que ellos puedan entrar y puedan desarrollar lo que sería su proyecto sin nosotros intervenir directamente, porque nosotros somos parte muy sensible del problema. ¿Hay fecha para Si la tú me llegada de permites, esas tropas? sí. Es que no la ha Si me votado permite, todavía. Es que todavía no se ha declarado. Voy a apuntar algo. Es que todavía no se ha declarado la autorización para que entren. Sí, sí, sí. Recuérdense que recientemente, hará cosa de 1 mes o 2 meses, la prensa nuestra y la internacional, Habla un poquito más alto. sí, doctor. que la prensa nuestra y la internacional nos informó de que el programa del PNUD de alimentación Bueno, para fue Haití, reducido un 25% En un país con 40% de hambruna. de hambruna. Entonces- Como que no guarda relación una cosa con la entonces otra. justamente eso atiza más el problema de impulso migratorio Claro. hacia acá. Y tenemos que también tomar conciencia de esa realidad. Pero eso se puede resolver con fondos especializados. Eso es una disminución de carácter administrativo que con fondos especiales se puede resolver. Es más, se pueden duplicar los recursos que existen en estos momentos. O sea, pero sería ya otra, digamos, causa eficiente de impulso migratorio, Claro, además de los que... Sí, del- pero el no es lo que- de la hacerlo misma- también de- de la- incrementaría las bandas en Haití. El no hacerlo incrementaría la violencia y sería un Estado como está en estos momentos sin control. Eso sí nos puede afectar mucho más a la República Dominicana, porque ¿con quién negociaría la República Dominicana en caso de un atentado a un ciudadano que esté allá, como ha ocurrido? a mí me Exacto. tocó 11 veces el año pasado con 11 secuestros a dominicanos. Logramos la liberación de todos, pero fue muy frustrante. Claro. Porque ¿con quién uno habla? ¿Con quién negocia? Con un ministro de Interior que no ha sido validado por Claro. legislativo porque no es legislativo. Con una policía nacional que le están matando a sus efectivos. O sea, fue muy frustrante y la situación hoy está peor Y de la que eso estaba. es un problema de legitimidad. Claro. ¿Hasta qué punto hay legitimidad en esa autoridad? Ahí no la hay. Ese es otro problema. Y uno de los temas es con quién se negocia para que estas fuerzas de paz pacificadoras entren al país, porque el país tiene que dar su consentimiento. ¿Quién También, actuará como ya, el líder real de esa solución haitiana? ¿Estados Unidos, Canadá, Francia? Eso es lo que han querido evitar, precisamente, y por eso hemos visto países de una cultura o historia más cercana a lo que los haitianos glorifican, porque, por ejemplo, cuando se habla de Nigeria, es un país que es más que todo admirable para la historia haitiana. Cuando se habla de Jamaica, Jamaica, dentro del CARICOM, que Haití integra, es visto como el gran hermano, a pesar de que solamente tiene 2 millones de personas, Haití tiene más de 10 millones, pero Jamaica es visto como el gran hermano. Bahamas es visto como el gran ejemplo desde el punto de vista económico. Entonces, algunos decían, pero bueno, o sea, Bahamas, Jamaica, Nigeria, esos no son precisamente los países que yo pienso cuando hablamos de desarrollo, pero son los países que pueden lograr un mejor nivel de acogida. Incluso la anécdota que les hacía de Mariano Fernández y la Menusta, no es lo mismo ver un grupo de soldados franceses que ver un grupo de soldados que físicamente se parecen a ti.
Exacto. Acuérdate Eso también que Kenia, uno de sus puntos que para participar en las misiones de paz es que ellos quieren pacificar aquellas naciones que son descendientes de África. Yo entiendo eso, pero suponiendo que el Eso país es se razón. pacifique y que comience un proceso de normalización de la vida haitiana, ¿aceptarían los haitianos ya en esa situación que un jamaiquino, que un extraño lidere la solución o el tránsito hacia una democracia en Haití? Siempre habrá quienes se opongan. Pero no parece el camino correcto. Bueno, pero yo creo que surgirán los actores necesarios para poder ayudar al tránsito de eso. Va a haber resistencia, como debe Mucha ser, resistencia. pero todos sabemos de dónde va a venir la resistencia, porque ese caos, en el fondo, es un negocio que crea grandes fortunas a costa de un pueblo indefenso que está a merced de grupos de cuatreros armados. Claro, vámoslo de la siguiente manera. Nosotros los 5 queremos vender pan. Yo vendí aquí pan primero. Ustedes están buscando la inversión para competir conmigo, pero yo tengo un grupo de bandoleros que cuando ustedes entonces se establecen a unos cuantos kilómetros, les entran a tiros, entonces ustedes se van, yo sigo vendiendo pan, ahora tengo parte de lo que es el monopolio y yo me hago rico de manera fabulosa. Como bien menciona nuestro experto aquí al lado, eso genera riquezas malavidas, Exacto. pero riquezas al fin, Claro. Exacto. el caos. Claro. Al final de cuentas. El caos Bueno, reditúa. El Dice caos que reditúa. en situaciones de crisis solo hay dos personas, las que lloran y las que venden pañuelos. Claro, sí, exacto. No, así es, Así es. definitivamente. Así es. Ahora Claro. bien, desde el punto de vista, no quisiera sonar cínico, pero generalmente uno habla de que tienen que unirse las fuerzas haitianas, pero por ejemplo el embajador Silie, que fue embajador en Haití, dice, bueno, es que no hay fuerzas haitianas, lo que hay es una confederación de debilidades haitianas. Sí, No hay sí, una sí. figura que pueda surgir en ese orden y es por eso que primero pacificar, después institucionalizar y en ese proceso es que vamos a ver quiénes surgen para liderar el nuevo Haití. Señores, nos quedan 2 minutos. Yo quiero casi monosílabos, bueno, no monosílabos, pero lo más breve posible. ¿Qué debemos esperar ahora? ¿Qué puede suceder en lo inmediato? Licenciado. Bueno, yo espero que se emita realmente la resolución, porque sin una resolución realmente no va a haber ninguna pacificación. Doctor. Sí, sí, muy, muy de acuerdo. Y también estar preparado, o irnos preparando. No dormirnos, te fijas, en los laureles de esperar que lo de Kenia va a resolver y nos va a ayudar a tener paz aquí. Bueno, Nairobi es mucho más bonito y próspero que Puerto Príncipe, sin lugar a dudas. Doctor. Bueno, yo creo que lo importante es que se dé el primer paso. Eso es lo fundamental, que se apruebe la resolución, que autorice el despliegue de la fuerza y luego de eso incluso creo que esa situación va a conquistar a otros países que hasta ahora han estado apáticos, que no se atreven a dar el primer paso, porque eso suele a veces, ¿verdad?, otorgar máculas que hay gente que se considera que no se la merecen. Licenciado Román. Ya van 4 países que anuncian estar dispuestos a participar, eso es muy positivo. Yo el único mensaje que quiero dejar es que en esto tenemos que ser constructivos. Esto es algo que no se resuelve con tweets grandilocuentes ni notas de prensa con encabezados tremendistas, sino que es una situación real y al ser una situación real tenemos que buscar soluciones sostenibles. Por eso siempre pongo el énfasis en lo urgente, proteger nuestra integridad territorial, pero también lo importante es que mientras eso pase, un muro no será suficiente. El muro es el punto de inicio, pero hay que lograr una solución. Bien, muchísimas gracias. Solo me queda agradecerle la amabilidad de haber asistido aquí a este programa para esta conversación sobre un tema de tanta trascendencia para la República Dominicana y a los amigos televidentes. Esperamos que hayan disfrutado del tema y los invito desde ahora para estar conmigo nuevamente el próximo sábado para otro programa similar. Hasta entonces.